nosotros necesitamos de virus, bacterias, no. Es una cosa errada hablar de eso, ¿no? Si hay una guerra, es una guerra defensiva de la naturaleza que nos está enviando el virus para nos decir algo. Y por eso pienso que el virus nos está intentando de dar algunas enseñanzas. Y el gran problema es de saber si vamos a aprender, si vamos a escuchar y si vamos a aprender. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando primero que las venas abiertas del mundo no son solamente las venas abiertas de América Latina, como quería mi querido amigo Eduardo Galeano, son las venas abiertas del mundo. O sea, todas las desigualdades del mundo están cada vez más visibles con la pandemia. La pandemia no es democrática. Unos pensaron que sí. La pandemia sabe quién mata. Claro que es caótica. Claro que es imprevisible. Claro que puede infectar gente que es de clase alta o de clase media, pero que muere en general en el mundo son las clases que ya eran vulnerables antes de la pandemia, que habían sido vulnerabilizadas por el capitalismo, habían sido vulnerabilizadas por el colonialismo, habían sido vulnerabilizadas por el patriarcado. O sea, son los trabajadores informales, los trabajadores que están desempleados, sin derechos, que no se pueden siquiera hacer confinamiento porque están en la calle para que nosotros nos protejamos en nuestras casas. Tienen que seguir con la economía, entregar comida, etc. Limpiar las ciudades. Son todos, sabemos, todos los pueblos de las barriadas de este continente, donde las tasas de muerte, de mortalidad del virus, es inmensamente distinto de las tasas de mortalidad del virus en las clases medias altas. Para les dar un ejemplo, en la ciudad de São Paulo tienes un barrio de clase media alta, la tasa de mortalidad es de 2%. En una barriada muy próxima de ella, una favela, es de 60%. En los Estados Unidos son los negros que mueren. Es el colonialismo, el racismo combinado con capitalismo. Y en Suecia, si tú miras los que murieron en Suecia, son los refugiados, los inmigrantes que estaban a cuidar de la gente que estaba en las casas de reposo, los llamados viejos. Entonces, tú quieres tener la idea de que este virus nos está dictando la primera enseñanza de que las desigualdades son brutales y se multiplican. Y por eso la Organización Mundial de Salud es una tragedia cuando manda sus recomendaciones, pero como es una organización de salud y no de los bienes, de las condiciones para tener salud, hace recomendaciones como si el mundo fuera una clase media. Que, por ejemplo, que tuviera agua para lavar las manos 8 veces al día. 30% de la población no tiene agua potable y 50% dentro de 20 o 30 años no tiene agua potable o no tiene agua misma. La agua que tiene, la poca que tiene, es para beber y cocinar. Tampoco se pueden quedar en confinamiento porque trabajan todo el día y tienen que trabajar un día para comer el día siguiente. Pero además, en sus chabolas, en sus casas donde están, no es posible distancia física, social, de ninguna manera. Hay mucha gente en los mismos espacios. Y por eso estas recomendaciones presuponen una sociedad que realmente no existe. Yo he trabajado en este tiempo, he hecho muchas intervenciones, pero no como cuasi intelectual, como ustedes me saben que soy
un intelectual de retaguardia y he trabajado bastante con los movimientos, organizaciones barriales y también pueblos indígenas y pueblos de matriz africana, casi como un agente de salud pública, ayudando cómo se pueden proteger dentro de las condiciones que tienen en este momento. Es una enseñanza muy fuerte que esta pandemia nos está dando. Una otra es que nosotros nos habían dicho desde hace 40 años que el mercado es el gran instrumento de regular la vida social de nuestras sociedades. Los estados son corruptos, ineficientes, al contrario, los mercados son eficientes, dicen la verdad, transparencia, y por eso hay que confiar en los mercados. Viene la pandemia. ¿Dónde están los mercados? Los mercados desaparecen. Si nosotros imaginamos y nos decimos muchas veces que Goldman Sachs gobierne el mundo, ¿dónde está Goldman Sachs ahora? Lo que la gente vio en ese momento de la pandemia fue buscar la protección del Estado. No fue al mercado, fue al Estado. No el Estado que la reprima, como pasa siempre, pero el Estado que las proteja. Y el drama es que el Estado no estaba preparado para protegerlas. Porque en los últimos 40 años, los Estados sufrieron recortes en todas las políticas sociales para privatizar la salud, la educación, la previdencia social. Y por eso la seguridad social, todo eso, las pensiones, dejaron al Estado sin capacidad para proteger a la gente. Y es por eso que el Estado está cada vez más represivo, por así decir. Y por eso la gente pide al Estado que los proteja. Y claro, los Estados, de una manera u otra, están intentando de proteger, con mucha dificultad, lo vemos en Europa, que es un mixto de arrogancia. Los africanos están protegiendo sus pueblos mejor que los europeos. Es muy interesante. Y para mí, que trabajo con mis epistemologías del sur, es casi una confirmación de mi teoría. El mundo está invertido. En el norte se piensa que África es un problema, y como es un problema, no tiene soluciones para nada. Al contrario, los países africanos tienen más experiencia de epidemias y están protegiendo mejor a sus ciudadanos en general. En Europa fue una desgracia. ¿Por qué? En los Estados Unidos también. ¿Por qué? Por un lado, por la arrogancia del norte. Por otro, por una cosa que les gustaría decir y que nos hace pensar. Es que Europa y los Estados Unidos fueron hechos para ser invasores. Su experiencia histórica desde los últimos siglos es invadir. De repente, cuando son invadidos, no saben qué hacer. Están perdidos. Mueren tanta gente en Italia, en Francia, en España, en los Estados Unidos. Su experiencia es como invasores, no como invadidos. Quizás ahora el norte podrían aprender un poco lo que es ser invadido. Porque realmente, en cuanto tuvieron los Estados Unidos que inventar unas armas de destrucción masiva en Irak, para invadir Irak, el virus es una arma de destrucción masiva, pero real, y no saben qué hacer, cómo defenderse. Su poderío militar no vale para nada. El país más poderoso del mundo no produce guantes, ni mascarillas, ni ventiladores. Entonces, esta arrogancia nos muestra que las jerarquías del mundo son relaciones de poder puro que están invertidas, por así decir, y que hay que rehacerlas de alguna manera. Y realmente el Estado está regresando. Y aquí el problema es que realmente este Estado no está preparado y no puede. Es un Estado capitalista, colonialista y patriarcal. Hay que refundar el Estado. Y si miramos la situación en Chile, ustedes saben que como estaba Chile antes de la pandemia, todo movimiento social de protesta maravilloso, ya con liderazgo fabuloso de mujeres,
para una asamblea constituyente popular y plurinacional. Yo pienso que la pandemia nos enseña la posibilidad de haber más asambleas constituyentes en el mundo que reconstruyan realmente el Estado de una manera más democrática. Porque la democracia, como está pervertida. Era una democracia para beneficio de las mayorías porque gobernada por la mayoría. Hoy en día es en muchos países una democracia de minorías para beneficio de minorías, porque se ha deteriorado. He escrito un artículo en que decía que las democracias mueren democráticamente al elegir antidemócratas, como Bolsonaro, como Boris Johnson, como Iván Duque, como obviamente Trump. Entonces, si miramos esto, es muy importante. Otra tercera idea muy general es que realmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha fueron los más ineficientes para defender la vida de la gente. Porque crearon una dicotomía fatal entre economía y vida. Y entre las dos buscaron un equilibrio o han dado prioridad total a la economía por encima de la vida. La economía no puede prosperar por encima de un monte de cadáveres, de cuerpos muertos. Necesita de ser hecha con gente saludable. Entonces, los gobiernos de derecha y de extrema derecha, lo primero que hicieron fue negar la gravedad de la pandemia. Después, utilizar poderes muy represivos y dejar que mucha gente muera. En Inglaterra, derecha. Trump, extrema derecha. Bolsonaro, extrema derecha. India, Narendra Modi, extrema derecha. La gente muere porque tienes una India, o 60% de la población informal. Tú no puedes hacer un lockdown, una cuarentena decidida para 4 horas después. La gente quiere regresar a sus pueblos para sobrevivir, pero no hay transportes. Entonces muere en la calle, muere en la estrada, en camino. 405,000 de estos informales que se quedaron así, sin más, de personas muertas de esa manera, no directamente del virus. Entonces, estas son las enseñanzas y podría quedar mucho más tiempo, claro, pero tengo límites y quiero oír mis compañeros comentadores y preguntas, ¿no? Por eso, me parece que ahora lo importante es de ver para dónde vamos, ¿no? Yo pienso que imagino, estoy trabajando con 3 escenarios. El primer escenario es que va a ser todavía peor. Mucha gente y cada vez más se busca volver a la normalidad. Primero, no es posible volver a la normalidad. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente. Van a haber segundas olas, nuevas mutaciones de virus. No va a ser posible lo que era antes. Pero la gente busca eso, ¿no? Pero ¿qué normalidad es esa? Es la normalidad del desempleo, de la violencia en contra de las mujeres, del racismo, del genocidio de los jóvenes negros en las periferias de Brasil, urbanas de Brasil, de México, de Colombia. ¿Es eso lo que queremos? No, no puede ser eso también. Pero realmente el capitalismo salvaje quiere regresar a sus ganancias. Pero imaginen por un momento que los países ahora se están endeudando para proteger a la gente de alguna manera. ¿Cuándo van a pagar las deudas? Tienen que pagarlas. Más recortes en políticas sociales. Más austeridad. El problema es que la gente antes de la pandemia estaba en pie de guerra en muchos países. De Tunisia a Líbano, de Colombia a Chile, diciendo basta, no queremos más austeridad.
Y en estos días, en Chile, la gente violando la cuarentena, salir a la calle con un cartel que es muy dramático. Preferimos morir de coronavirus que de hambre. Esta es la alternativa que los gobiernos neoliberales han dejado a la gente. Entonces me parece que en este escenario las cosas van a ser todavía muy peores y los países que son mismo mínimamente democráticos no van a aguantar. La democracia no se va a sostener. Es digamos, un escenario distópico, yo diría. El segundo escenario, para que apunte al capitalismo internacional un poco más lúcido, es que van a mejorar algunas cosas, va a haber algunos cambios para que nada cambie. Si miramos los editoriales del Financial Times, vemos muy claramente que ve la necesidad de hacer cambios. Cambios, por ejemplo, en la cuestión de la deuda, en el capital financiero. ¿Pero para qué? Para seguir ganando, como están ganando ahora, ¿no? O sea, no cambia el modelo de desarrollo, es el mismo modelo. Por eso es cambios para que nadie cambie. Entonces, no me parece que va a funcionar. Lo más improbable es el tercero escenario, pero es el escenario en que estoy trabajando y que los incentivo, incito, entusiasmo a luchar conmigo y con muchos otros, estudiar para que este tercero escenario es un escenario que tiene dos componentes. Es una alternativa a este modelo desarrollista que tenemos. Es una otra relación con la madre tierra, una otra economía plural, no la economía capitalista. Esa puede existir, pero al lado de la economía campesina, economía indígena, familiar, asociativa, cooperativa, todas igualmente protegidas en un periodo de transición. Por eso vamos a tener no una gran utopía general, pero conjuntos de mosaicos, de alternativas, que desde abajo, como yo digo en mis trabajos, una artesanía de prácticas emancipatorias, que nos permitan ver zonas liberadas, que nos van a dar una idea de una alternativa social, cambiar la matriz energética, los estilos de consumo, terminar con la expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras, recuperar la agricultura familiar, buscar otras formas de energía renovable, un montón de cosas, pero necesitamos de una transición. Y esa transición va a ser de décadas. Es una transición que tiene varios componentes, no voy aquí a poder detallarlos, pero si quieren podemos estudiar, discutir un poquito más, mas que tiene obviamente un de ellos es la refundación democrática del Estado, otra es la refundación de la democracia, otra es la refundación de la educación y otra es la refundación de las economías plurales, digamos, ¿no? Son periodos de 30 a 40 años, son décadas de transición, pero hay que empezar. Nosotros no tenemos una teoría de transición. Muchos de nosotros que somos de una matriz marxista y nuestros conocimientos, formación, solamente tenemos una teoría que es la transición del feudalismo al capitalismo. Por ejemplo, no sabemos cómo se hizo la transición del socialismo al capitalismo, tanto en China como en la Unión Soviética, de modos distintos. En China para un capitalismo de Estado y en el modelo soviético para un capitalismo puro y duro. ¿Cómo se pasó de socialismo al capitalismo? No tenemos. Hay que estudiar mucho la transición. Y aquí son mis últimas palabras, son las palabras para decirles que realmente esto va a obligar a un cambio muy grande en las ciencias sociales. Y ese cambio, yo quería decirles que va a ser un cambio muy terrible y muy importante para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque con estas nuevas tecnologías, como esta ahora que usamos, estoy seguro
que va a volver el positivismo dentro de las ciencias sociales muy fuerte, con métodos cuantitativos, con números, con gráficos, con estadísticas, y sin la presencial de los métodos cualitativos que las epistemologías del sur nosotros privilegiamos. Conocer con, compartir luchas, compartir experiencias. Va a ser muy difícil en este contexto y por eso hay unos desafíos enormes para las ciencias sociales y obviamente para la universidad y para la educación. Yo dejo eso después para el debate, pero estas eran mis primeras palabras que gustaría de compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido Boaventura de Sousa Santos nos habla del neoliberalismo como pandemia. Nos habla de una pena ideológica de más de 40 años, desde la caída de Salvador Allende. Nos habla de su trabajo como intelectual de retaguardia, trabajando con los movimientos sociales en la ruptura de desigualdades, contra el colonialismo, contra el racismo, contra el capitalismo. Nos de relieve cómo el coronavirus demostró las enormes desigualdades del capitalismo neoliberal, pero también terminó su exposición hablando de alternativas, de esperanza, de posibilidad de otro mundo posible. Para continuar con esta conferencia de Boaventura, seleccionado, hay 3 colegas, un compañero y 2 compañeras invitados para formular cada pregunta complementaria a Boaventura para poder prestar el conocimiento. Les recuerdo que al seminario de Boaventura Sousa Santos se inscribieron 2.038 colegas que componen todos los países de América Latina, lo que hoy tiene la academia por su pensamiento, por su mensaje. Dejo ahora en el derecho a la palabra a la compañera Luz Palomino, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y directora internacional de investigaciones Otras Voces en Educación, quien presentará a los generadores de preguntas en esta segunda parte. Bienvenida, Luz. Sí, buenas tardes. Ante todo, reiterar este agradecimiento al doctor Boaventura de Sousa, magnífica y pedagógica exposición. Con Boaventura hemos reafirmado la necesidad de correr del pensamiento crítico desde una perspectiva del sur. En esta dinámica, la dinámica que hemos asumido en este ciclo del seminario es que después de ir, el expositor es invitado formularán cada pregunta con la finalidad de profundizar en la temática. Iniciamos esta parte del seminario con el profesor Denis Chávez, quien es invitado por el Centro Internacional de Investigaciones Otra Voz en Educación. Es magíster en Historia de Panamá y América y vicerrector de extensión de la Universidad de Panamá. Bienvenido, profesor Denis Chávez. Hay que... Por favor, activa la cámara. Debe abrir la cámara ya. El operador la detuvo, el video. Detuvieron el video desde allá. Bueno, comienza mientras podemos volver a activar tu video. Ya está activado. Dale. Muy buenas tardes acá, muy buenas noches allá. En nosotros participar en este evento. En verdad, a mí me llama poderosamente la atención muchos argumentos expresados por usted en varios de sus libros. Pero como parte de la estructura universitaria,
de la comunidad universitaria, me llama mucho la atención lo que usted ha venido sosteniendo, incluso en su último libro sobre la cruel pedagogía del virus, de que los políticos y los intelectuales, en forma general, han perdido la capacidad de mediar entre las ideologías, las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos comunes. Los intelectuales públicos acostumbrados a tener ideas, propuestas excepcionales en tiempos normales, hoy en medio de esta excepcionalidad están colapsados. Se le hace muy difícil reescribir, reinventar las ideas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Estos argumentos lo llevan a usted a sostener, que es donde está me parece que la pregunta es si podía ampliarnos un poco más sobre eso, que la época de los intelectuales de vanguardia ha llegado a su culminación, que lo que necesitamos son intelectuales de retaguardia que estudien la necesidad de las aspiraciones de los ciudadanos para que con los saberes de los intelectuales de retaguardia se puedan reforzar estas luchas sociales. Y esto está vinculado, esto está vinculado a la necesidad de descolonizar el saber en nuestras universidades, sobre todo en los periodos donde los famosos rankings universitarios, los sistemas de evaluación y acreditación han reforzado la occidentalización del currículo universitario y donde cada vez más la educación superior se ve como un bien de consumo, lo que ha creado grandes desigualdades a nivel mundial, pero también a nivel interno de nuestros países. Quisiera que sobre estas ideas nos ampliara un poco más al respecto. Gracias. Luis. ¿Quiere que conteste ahora? No sé, Luis. ¿Dónde está Luis? Por favor, la idea es cada pregunta, si puedes responderla brevemente, Boa. A cada pregunta conteste. Muy bien. Entonces, profesor Dani Chávez, un gusto enorme de estar con ustedes aquí y muchas gracias por sus preguntas, que son realmente dos preguntas muy importantes, ¿no? La primera es sobre los intelectuales y su papel en nuestro mundo. Yo pienso que realmente nosotros venimos de un estilo de pensamiento crítico eurocéntrico que me llevó muchos años a ver esto, ¿no? Tuve que desaprender muchas cosas para poder llegar a las epistemologías del sur, que recurrentemente las teorías que formulamos a lo largo de los siglos XX fracasaron. Pero siempre que las teorías fracasaran, la culpa era de la práctica, de la realidad. La culpa nunca era de la teoría. Y por eso los teóricos siguieron siempre con grandes teorías de vanguardia a pesar de todos los fracasos prácticos, digamos así, ¿no? Yo pienso que ese tiempo acabó. Yo realmente en este sumario, de este pequeño libro, hablaba de dos que realmente, a mi juicio, personas que respeto, pero que se comportan sin necesidad de hablar con la gente, de discutir con la gente sus ansiedades, sus aspiraciones, y vienen con ideas que vienen de sus teorías, pero que realmente no hacen mucho sentido para la gran parte de la gente, que están totalmente desconectadas de la realidad. Dos ejemplos. Zizek, Slavoj Zizek, que respeto, en un primer momento dice, esta es la gran oportunidad, la pandemia es la gran oportunidad para una solución comunista global.
Eso me pareció, ¿cómo voy? Yo que trabajo con los grupos indígenas, quilombolas, comunidades barriales, yo voy a decir, ahora vamos todos para un comunismo global. No hace sentido. Lo que me preocupé a lo largo de estos 2 meses fue hablar con mucha gente cuáles son por ejemplo, la idea del Estado que proteja. Es una idea que pasa mucho por la gente. Políticas sociales, por supuesto, inversión en la salud. O sea, me parece que realmente con ideas de vanguardia, tú ya no entiendes lo que la gente piensa. Yo, por ejemplo, estoy muy impactado en Brasil en este momento, y quizás no en Brasil, lo trabajo bastante también, en Colombia, en otros países, y te digo, ¿quién sabe hablar con los pueblos, con las poblaciones periféricas, con los pobres? Son los pregadores evangélicos neopentecostales. No son la gente de izquierda. La izquierda no sabe hablar con ellos. Yo no tengo nada en contra de la religión, pero tengo en contra el uso político de la religión. Y el evangelismo neopentecostal es un proyecto imperial de los Estados Unidos que yo puedo retratarte si tú quieres, yo puedo detallarte desde 1969 que empezó. Y por eso ahora tú tienes en América Latina tantos candidatos evangélicos, ¿no? El presidente evangélico de Bolivia, un presidente ilegítimo. El candidato en Costa Rica perdió por poco, era evangélico. Bolsonaro es un hombre que promueve todos los evangélicos del mundo. O sea, hay un proyecto político porque saben hablar con la gente del pueblo. Y las izquierdas no saben por su lenguaje. Entonces yo pienso que hay un aprendizaje que tiene que ser. Lo sabían, sí, durante el periodo de la teología de la liberación, de las comunidades eclesiales de base, de los padres, los curas que iban por los pueblos y que andaban en el tiempo de Orlando, Orlando Falsborda, mi querido amigo, porque estaba con las comunidades, la historia doble de la costa, que es un trabajo, Paulo Freire, obviamente, ¿no? Pero se perdió un poco eso, ¿no? Al mismo tiempo, el otro, para te dar otro ejemplo, es el caso de Agamben, una persona que respeto, pero francamente decir que la pandemia es una invención del Estado para controlar la gente, los italianos no lo pueden entender. Acaba mismo de escribir un texto que la gente que es en favor del Zoom y de estas pantallas son los mismos profesores que firmaron por el fascismo en Italia. Me parece completamente errado. Las cosas son distintas. En cuanto los italianos luchaban porque el Estado los proteja, Agamben hablaba del estado de excepción que destruye la vida de la gente, ¿no? Entonces me parece que habría que haber un poco de cuidado, de humildad. O sea, la economía de cuidado que nosotros queremos implantar, tenemos que tener cuidado como intelectuales, sobre todo los públicos, lo que tenemos una responsabilidad, no ofender a la gente, hablar con las ideas, partir de sus ideas, caminar, como dicen los zapatistas, con los que van más despacio. No me interesa ir simplemente con los líderes, me interesa hablar con la gente que está a punto de desistir de sus luchas, porque es muy difícil tener esperanza hoy en día en el mundo. Por eso hay que dar esperanza, no puedes dar esperanza con palabras de este tipo. Entonces, me parece que sí, que el intelectual de vanguardia pasó y tiene que ser mucho más humilde, escuchar mucho más, antes que pueda hablar y sobre todo problematizar y abrir campo de debates, de ruedas de conversa, realmente sobre alternativas, ¿no? Y esto, obviamente, que viene a tu segunda pregunta. La universidad, los intelectuales en general están en la universidad. La universidad, yo he escrito varios libros sobre la universidad, libritos que quizás conoces, y en que digo que la universidad ha sido un acoso total del capitalismo universitario, transformar la universidad en una empresa, producir para el mercado y ser el propio mercado, profesores proletarizados y estudiantes consumidores. Y realmente todo el ranking es para cambiar la universidad en una mercancía. ¿Y por qué eso? La mercancía tiene que tener un valor de mercado.
para tener un valor de mercado, tiene que tener un valor cuantitativo. ¿Cómo se cuantifica ese valor? Por el ranking, por el output de producción de los profesores. Que tú estás aquí, yo estoy en Portugal, tú estás donde estás, en tu país, que no es obviamente de lengua inglesa, y tú es mucho más premiado en tu universidad si publicas en inglés que si publicas en portugués o en español. ¿Dónde está tu responsabilidad con la gente? ¿Cómo podemos ser intelectuales públicos responsables si ni en nuestra lengua podemos publicar nuestros trabajos, ¿no? Hay que luchar. Claxo en este momento está con un trabajo fuerte en colaboración con la Ibero y con la Organización de Evaluación de Ciencia en México en este momento, que tiene una grande directora, que yo pienso que es Conicet, ese es su nombre, de la organización. La conozco muy bien, para intentarnos de producir un criterio alternativo para evaluación de profesores, donde otros conceptos, la responsabilidad social, la extensión, que ha sido absolutamente fundamental en nuestro continente y que de repente no vale nada para ti. Imagínate los jóvenes que quieren ayudar a un pueblo, estar con la comunidad, eso no vale para nada. Interesa sobre todo la revista y el de impacto en que publicas. Entonces, hay que luchar en contra. Y te digo, Denis, que esto va a ser difícil ahora. Porque hay una cosa muy insidiosa. Es que estas tecnologías que nosotros estamos usando están siendo testadas por los capitalistas universitarios para transformar la universidad del futuro en esto. Es mucho más barato. No tienes necesidad de tantos profesores. Tú puedes, los estudiantes, cada uno está en su país. ¿Dónde está la convivencia de profesores con los alumnos? ¿Dónde está la convivencia entre estudiantes? Porque los estudiantes no aprenden solamente de profesores, aprenden con los otros estudiantes. Después de la familia, la sociabilidad de la escuela y de la universidad es fundamental. Pues hay gente que está pensando que la universidad del futuro va a ser online, porque está funcionando bien. Yo me rehúso, debo decir, a orientar a una estudiante de doctorado que yo nunca haya visto personalmente, que nunca haya estado conmigo a conversar. Siempre lo vea en una pantalla. No, no puedo aceptar eso. Por eso tendremos que no solamente trabajar el capitalismo universitario, y sí profundizar la descolonización de la universidad. Un trabajo en que estoy muy interesado, que tiene no solamente parte epistemológica, como metodológica, como pedagógica. Y eso podemos en otra ocasión discutir, pero es por ahí. Estoy totalmente contigo en esto. Te agradezco mucho la pregunta. Gracias, Boaventura. Seguimos emocionados, aprendiendo y reflexionando en este debate. Se han conectado muchísimas personas de varias partes de la región, quienes mandan sus saludos y agradecimientos. Gracias. Siguiendo con la segunda parte de este conversatorio, le damos la palabra a la profesora Leticia Pacheco, quien es invitada por la CEISTO Argentina, es licenciada en Ciencia de la Educación, educadora popular, investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre educación popular y derechos lingüísticos en pueblo originario, integrante de la CI histórica. Adelante, profesora Leticia. Buenas tardes, buenas noches, maestro. El gusto de compartir con usted este encuentro. El gusto de compartir con los compañeros y compañeras de América y del resto del mundo. Mi pregunta pasa más que por el punto de que usted hablaba sobre las existencias de pedagogías de las ausencias y pedagogías de las emergencias. Estas últimas están ligadas a los planteos disruptivos con el pensamiento occidental. ¿Cuáles piensa que son los desafíos de las pedagogías de las emergencias en estos tiempos de pandemia del COVID-19? Es decir, ¿cómo podemos repensar la configuración de la ecología de saberes en los marcos de la coyuntura actual? Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Qué bellísima pregunta.
Mira, y en este libro que estoy trabajando, estoy intentando de responder con base en qué. Con base escuchando y teniendo con mis compañeros, con estudiantes que están un poco por todo lado, para subrayar, identificar y validar tantas experiencias comunitarias que se están haciendo en el mundo de creatividad cuando el Estado los abandonó. En que la pandemia están se reinventando de alguna manera. Tenemos en Colombia, por ejemplo, pueblos que organizaron, por ejemplo, sus propias cuarentenas, usando, por un lado, la guardia indígena y la guardia cimarrona de los pueblos afro para se defender en sus comunidades, porque las infecciones vinieron desde fuera. Los pueblos indígenas tienen una experiencia histórica, porque los colonizadores utilizaron la guerra biológica para los destruir. La varíola fue mucho utilizada en todos, por los portugueses, españoles y los gringos después en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que estos conocimientos, estas prácticas, son realmente prácticas de las comunidades que nos dicen que nunca desisten, que se organizan. Nos tenemos barriadas, por ejemplo. Una con que estoy bastante en contacto en Buenos Aires, que es Zabaleta, donde está la Garganta Poderosa, que son organizaciones que organizan la comunidad, por ejemplo, los comedores populares, porque ahora la demanda de comida es mucho más alta, porque hay hambre, ¿no? Las comunidades se organizan, y se organizan, por ejemplo, en algunas barriadas de Brasil, tienen presidentes de calle, gente que tiene a su cuidado 50 familias, para les dar información, para saber cómo están, para ver la fiebre, etc. O sea, yo pienso que las comunidades se movilizan y dar valor a estas ideas, también a sus conocimientos y a sus pueblos. Pero hay muchas otras dimensiones de las emergencias y de otros saberes no científicos. Porque tú ahora miras tus noticieros y lo que parece es que la ciencia finalmente va a resolver todo, ¿no? Cuando sabemos que la ciencia, nosotros somos también cientistas sociales, pero sabemos los límites de la ciencia. Y sabemos cómo, mismo los biólogos, los epidemiólogos, por ejemplo, el jefe de la epidemiología de Trump fue el primero a decir que la pandemia del coronavirus era una cosa pequeña, que no tenía gravedad. No fue Trump que inventó eso. Fue el cientista que estaba con él. Entonces, es propio, no sabe. Suecia fue un desastre. En este momento, un país desarrollado, un desastre, a proteger su población, porque confió en un epidemiólogo que realmente decidió que el confinamiento no era la solución. Porque los suecos están acostumbrados a aislarse un poco más que los latinos y por eso vamos a quedar en la calle, muertos, obviamente, ¿no? Portugal tiene la misma población y tiene mucho menos muertos. Portugal, mi país, hizo el confinamiento con gran consenso político y me parece que las cosas fueron más o menos bien, digamos así. Un gobierno de izquierda, además, es importante reconocerlo. Entonces me parece que estas ecologías están emergiendo en los momentos más difíciles. Los pueblos indígenas, por ejemplo, es más claro ahora. Todos los pueblos indígenas nos decían sobre la madre tierra, tú ahora ya no es nosotros, educadores populares, intelectuales de izquierda, populares, de epistemologías del sur. No, hay mucha gente en los periódicos principales que dicen que realmente la naturaleza se está defendiendo de una agresión brutal y que el desarrollismo tiene que tener su límite. ¿Quién nos ha enseñado esto? No fue la ciencia, fueron los conocimientos ancestrales de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de las Américas y campesinos africanos también. O sea, yo pienso que hay aquí una cuestión muy grande para esto. Pero claro, tendremos que estar atentos también a las ausencias. Porque cuando tú estás en tu país y ves de inmediato que todo el noticiero, toda la atención es sobre un tema, otros temas se van.
desaparecen. Por ejemplo, te doy un ejemplo de mi trabajo. Vas a África y te puedes, en un país como Mozambique, que tiene obviamente también coronavirus, pero ¿cuál es el problema? Es que centenares de personas han sido asesinadas en el norte del país por el islamismo radical de influencia de la Arabia Saudita, que entró en el país para crear un Estado Islámico. Nadie habla esto en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de coronavirus. Entonces nosotros tenemos que hacer esta sociología de las ausencias, mostrar que lo que está ausente es parte de nuestra realidad. Y este ejemplo se traes para Argentina, para Venezuela, para Portugal, para Colombia, tú ves que es siempre así. Hay mucha cosa que está ausente y que nosotros tenemos que traer para esto. Un tercero que me parece muy importante, y tú ahí en Tucumán y con que ya por varias veces estuvo para ir, que acabó por no pude, estaba este año ahora, está todo programado, pero así que acabe la pandemia, porque yo pueda viajar, iré. Es que nosotros validamos cosas que las ciencias, digamos, nortcéntricas nunca validaron ni quisieron, que el arte, los artistas, la música, la cultura, cuando ellos son ellos y ellas, los artistas que vienen de la zona abismal, digamos así, de la zona colonial, si tú aceptas mi idea de la línea abismal, son ellos que están con su, por ejemplo, los mejores raperos en este momento en Colombia en contra de la muerte de los dirigentes sociales, es un joven rapero, además ya amenazado por el crimen organizado. En Brasil, son ellos que están resistiendo a Bolsonaro y a la muerte de los negros, porque son las poblaciones negras e indígenas que están matando también. En este momento en la Amazonía, como puedes imaginar, estamos de nuevo con una cosa absolutamente trágica, que es de pregadores, médicos que quieren entrar en las comunidades y que van infectados. Y que por eso van a infectar a la comunidad, diciendo que los van a proteger. Esto está pasando concretamente. Entonces, me parece que sí, no pienso que es un momento bueno para nosotros que pensamos desde las epistemologías del sur, intentamos otras pedagogías, otras metodologías y otras epistemologías. Pero te digo, obviamente, como decía antes a Denise, el capitalismo universitario va a estar cada vez más grave y va a ser cada vez más fuerte, ya que protegernos y proteger colectivamente, tenemos una alianza que además fue organizada a partir de Argentina, a partir de Córdoba, después del centenario del manifiesto, que es una alianza de universidades sur-sur, para que podamos crear otros criterios de evaluación, de profesores y de organización de la vida para descolonizar la universidad, que es lo que falta, digamos. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, maestro. Ese será nuestro desafío entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Boaventura. Excelentes reflexiones para Comino sobre liberalismo educativo. Para finalizar el seminario, le damos la oportunidad de que genere la última pregunta a nuestra compañera Yadira Espinosa, quien es innovación pedagógica y curricular, acta de la Universidad Pedagógica 162 de México e investigadora sobre el tema de infancia sin pecer, Plazo, México. Adelante, Yadira. Buenas tardes a todos. Un placer saludarlo, doctor, desde México. Yo en esta tarde, aquí en México, soy el portavoz del Centro de Centro Crítico Eduardo del Río. Y nosotros queremos compartir con usted dos preguntas, retomando un poquito lo que usted nos compartía sobre esta visibilización de las mujeres y de la lucha que hemos tenido que enfrentar ahora en la cuestión de la pandemia. Nosotros reconocemos que dentro del campo de la enfermería y el campo de la educación hay una presencia muy fuerte de las mujeres y somos quienes en esta etapa hemos aprendido a sobrellevar muchas cosas y a vivenciar otras tantas. En ese sentido tenemos dos preguntas para usted. Una sería como desde estas epistemologías emergentes y desde las epistemologías del sur,
cómo podemos trabajar o hacer la lucha compartida para la visibilización de las mujeres dentro también de las universidades y fuera de ellas, porque también en las universidades nos encontramos como presas o atrapadas en cuestión de que se nos deje participar. La otra situación sería, en relación a lo que usted mencionaba hace poquito, cómo nosotros vamos a plantear dentro de las universidades estos nuevos procesos que sean más humanizantes y menos apegados a la cuestión positivista, donde todavía recuperemos la parte humana dentro de los procesos de investigación que se comparten con los alumnos y los docentes al querer, transformar estas realidades. Muchas gracias, Yadira, por tus preguntas muy fuertes y que van al corazón de muchas mis inquietudes, ¿no? Como tú sabes, ya vi que has leído algunos de mis trabajos, yo parto de la idea, al contrario de mucho pensamiento crítico, digamos así, eurocéntrico, que nosotros no vivimos en sociedades capitalistas, punto. Vivimos en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales. O sea, la idea de que el capitalismo no existe sin colonialismo y sin patriarcado. Y por eso, y por una razón sencilla que además se puede expresar de una manera marxista, es que el trabajo libre, que es presupuesto por el capitalismo, no se sostiene socialmente sin trabajo altamente desvaluado y trabajo no pagado. Estos dos tipos de trabajo son producidos por cuerpos racializados y sexualizados, las mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos una dominación con tres cabezas: capitalismo, colonialismo y patriarcado. Al pensamiento crítico, sobre todo latinoamericano, tuvieron concepción de grandes hombres y mujeres, además, que fueron en contra de la idea dominante que el colonialismo había terminado con las independencias. Basta leer, obviamente, a Pablo González Casanova o a leer Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia para ver que esto es falso. Obviamente que sí, el colonialismo, entonces, y el patriarcado. Y es por eso que mucha gente se sorprende. Hay tanta victoria del movimiento feminista, pero el feminicidio aumenta en todos los países. Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque realmente el drama de nuestra sociedad es que la dominación está articulada, capitalismo con colonialismo y con patriarcado. Y la resistencia está fragmentada. O sea, mucho movimiento, partidos, por ejemplo, anticapitalistas, han sido sexistas y racistas. Movimientos anticolonialistas y antirracistas han sido sexistas y capitalistas. Y también movimientos de mujeres han sido por veces raciales, racistas y procapitalistas. O sea, la resistencia ha estado fragmentada. Tendremos que unir las luchas de las mujeres con las luchas coloniales, con las luchas capitalistas, porque es que puede dar visibilidad y resolver el problema. Porque el problema de la universidad es el capitalismo universitario con criterios que son obviamente creados por hombres, por ejemplo, claramente. Y la productividad misma, nunca entra en la productividad de una profesora el hecho que la profesora tiene también un otro trabajo de cuidado de familia y de la comunidad, que también es parte de su vida. Tendremos que cambiar los criterios. Descolonizar la universidad no es posible sin despatriarcalizar la universidad. La palabra es horrible, pero es esto: despatriarcalizar. Porque no hay otra manera de decirlo, para realmente dar a las mujeres la visibilidad que merecen, porque son, en muchos países, son la gran mayoría de los investigadores y profesores, pero no en las posiciones de poder en las universidades. Ese aquí es el proceso de la invisibilización. La segunda pregunta es muy relacionada, porque yo pienso que
Las investigadoras, mujeres profesoras, tienen una capacidad bastante acrecida. Yo, por mi experiencia como profesor, trabajando con hombres, con jóvenes, mujeres y hombres, todos maravillosos, pero realmente esta idea del cuidado, del colaborativo, de dejar que la rueda de conversa fluya y no sea controlada. Por ejemplo, una mujer raramente interrumpe un colega masculino, pero el colega masculino frecuentemente interrumpe una colega más femenina. O sea, esta idea que en las relaciones hay siempre jerarquías que son realmente pedagógicamente un desastre, porque no te permiten que tú hables y que tú puedas, digamos, desarrollar todo tu pensamiento. Yo pienso que las metodologías, y si tú miras mi último libro, que es El fin del imperio cognitivo, yo ahí trabajo en 3 grandes secciones: epistemologías, metodologías y pedagogías. Las metodologías son las metodologías colaborativas de cómo se estudia con, cómo se hace una experiencia profunda de los sentidos. Las mujeres tienen esa capacidad como investigadores, lo he visto muchas veces. No estoy diciendo que los hombres no los tienen, pero están preparados, por ejemplo, para escuchar más. Los hombres muchas veces oyen cuando hacen investigación. Las mujeres escuchan. Oír y escuchar son 2 cosas distintas. Y mucho menos escuchar profundamente. Por otro lado, las mujeres son más entrenadas para ver lo invisible, digamos así, que es lo que nuestros hermanos indígenas nos muestran, que por veces hay dimensiones de la vida espirituales que tú no puedes ver, digamos así, de una manera positivista. Es como los ancestros, digamos, como los ancianos, los espíritus de la casa. Vas a muchas comunidades, las mujeres muchas veces están más familiarizadas con estos espíritus de la casa y de la comunidad. O sea, yo pienso que son 3 las distinciones que nosotros tendremos que trabajar en metodología, y donde realmente la articulación hombre-mujer tiene que ser trabajada. La primera es la dicotomía individuo-comunidad, que está totalmente invertida, porque nosotros habemos privilegiado en todas las epistemologías del norte el individuo, no la comunidad. No puede ser solamente la comunidad, porque hay mucha mujer, porque en las comunidades hay machismo también. Hay líderes indígenas muy machistas, los he conocido muchas veces, ¿no? Hay que despatriarcalizar también el conocimiento ancestral muchas veces, ¿no? Por otro lado, es la distinción sociedad-naturaleza. Esa distinción tiene que ser reformulada profundamente. Y por último, ¿Se cortó otra vez? ¿Eh? ¿Se cortó otra vez? ¿Se cortó? No. No se puede con esto, se corta. Pero es la única que me deja la conexión. Es la única que me deja retransmitir. ¿Y ahora?